Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema ver al justo y leeremos un versículo que se encuentra en Hechos 22:14 que dice: Y dijo Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Es hermoso que aquí Pablo es quien cuenta ahora o relata ahora su conversión. En Hechos 9 se habla, o Lucas escribe cómo fue que aconteció el evento, el suceso, el acontecimiento del apóstol Pablo en su camino a Damasco, que él perseguía el camino y aquella luz que le rodeó y la voz que oyó él del cielo, aunque la luz la pudieron ver todo, solamente él pudo oír lo que se hablaba, ya que le hablaba en lengua aramea el Señor en su aparecer y le dice que le perseguía. Yo creo que todos conocemos, o la mayoría de las personas que se han introducido a la Biblia pueden conocer este relato, también en Hechos, o como hemos hablado en otra ocasión, en Hechos 9, en Hechos 22, como vuelve y se repite luego el apóstol Pablo en Hechos 26, donde da detalle acerca de esta conversión. Y el apóstol Pablo en esta ocasión está dando detalle él mismo acerca de su conversión, lo cual vuelve y luego dice delante del rey lo que ha pasado, aunque aquí está hablando delante del tribuno y de los hermanos, aquellos judíos, sus hermanos que le habían apresado con la intención de matarle. La razón era que lo acusaban de que Pablo no cumplía la ley de Moisés, pero que tampoco cumplía la tradición. En el relato de Hechos dice que a Pablo se le aconseja que vaya al templo y ofrezca los sacrificios y pague las ofrendas que tenía que pagar a Dios para que vieran que él andaba ordenadamente cumpliendo la ley de Moisés y las tradiciones de los ancianos. Sin embargo, dice que cuando venía el séptimo día, cuando era el momento de ofrecer el sacrificio y culminar, dice que allí se levanta uno de los hermanos judíos que era de Asia y que arremete contra Pablo diciendo que este era aquel hombre que blasfemaba contra Moisés y que también había profanado el templo porque había entrado un griego en él, lo cual era mentira, pero todo esto era provocado para buscar la muerte o procurar la muerte del apóstol Pablo. Pero lejos estaba de que todo esto se cumpliera según los deseos de ellos allí, sino que todo esto no era más que una suma, una colaboración para que la voluntad de Dios también se llevara a cabo en medio de aquella situación. Todo esto lo podemos comprender y entender a la medida que nosotros vemos a Dios obrando en nuestra vida en todo momento y en todo tiempo. Aún el mismo apóstol Pablo habla en Romanos 8 que a los que aman a Dios todas las cosas obran, ayudan, colaboran o suman para bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Y me encanta esto porque en el libro de Hechos es lo que relata Lucas cuando dice que Pablo está contando su conversión y él dice que Ananías cuando fue donde él le dijo que Dios lo había escogido, el Dios de nuestro Padre te escogió para que conozca su voluntad. Nota, así que fue escogido con un propósito, fue escogido con un llamamiento santo, fue escogido para ver esta visión celestial y por causa de su fe, de su fidelidad, de poder haber visto la visión celestial, él fue fiel entonces al llamado celestial que Dios le había dado y sabía que todo lo que obraba en su vida ayudaría o colaboraría para bien, para que el propósito, para que la voluntad de Dios sea notoria en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que aquellos hermanos judíos de Pablo allí, según su nación, lo habían apresado con la intención de matarle, pero todo esto no era más que para llevarse a cabo la voluntad o el diseño divino de Dios de que el apóstol Pablo tendría que ir y dar testimonio de aquello delante de gobernadores, delante de reyes, aún en Roma. Dios tiene todo previsto y todo preparado lo que ha de suceder o ha de acontecer en nuestra vida y todo eso Dios lo usa para que su reino, para que su gloria, para que el evangelio, para que la salvación, para que la vida eterna sea expresada, sea conocida, sea predicada, sea anunciada, aun cuando algunos se resisten a oír. El propio apóstol Pablo, mientras está siendo llevado por los soldados, que el tribuno le dice
que lo introduzca en la cárcel el tribuno, pensando que Pablo era un egipcio que hacía sedición y que había levantado 4.000 hombres y que había provocado ciertas revueltas en aquellos tiempos, sin ser Pablo, a que Pablo le pide permiso para poder hablar, y cuando habla en lengua, dice que habla en lengua hebrea, habla en su idioma, todos prestan atención, y Pablo empieza a anunciar esta conversión que él había tenido y la forma en la que Dios obró, sabiendo él que era un perseguidor, un fiel perseguidor de la iglesia del Señor, de este camino, como él le llama en aquel momento, por causa de las cartas y que había recibido del sumo sacerdote, de los líderes religiosos de su época. Sabiendo ello y dando testimonio, dice el apóstol Pablo, que ellos saben que le dieron carta para ir y perseguir y apresar a aquellos que también se encontraban en Damasco, porque ya le había hecho parte de esto mientras estuvo en Jerusalén. También cuenta cómo el propio Esteban, cuando fue muerto, el justo, dice que él consentía en su muerte y que aún guardaba la ropa de aquellos que eran participantes de aquel homicidio. Pero mientras él está relatando que Dios lo escogió para que conozca su voluntad, para ver al justo, que es el Señor Jesucristo, y para oír la voz de la boca del justo, que es el Señor, dice que él le dice que también este Señor le había dicho que tendría que ir y anunciar el evangelio a los gentiles. Cuando ellos oyen esto, todos ellos dejan de oírlo, ya no prestan atención al apóstol, porque hasta ese momento prestaban atención a lo que él decía. Sin embargo, la escritura misma dice que cuando Ananías va a Pablo, él le dice que no solamente le iba a predicar a los gentiles, sino que todo hombre habría de oír su voz. Hechos 22:15, él le dice, porque será testigo suyo, testigo del Señor, del justo, a todos los hombres de los que ha visto y oído. Así que por causa del testimonio del apóstol Pablo, lo que él había visto, lo que él había oído de Dios, era que estos procuraban darle muerte, ya que estaba testificando a los gentiles acerca de esta salvación tan grande que Dios había otorgado a todos aquellos que por la fe se podrían acercar a Jesús. Los propios judíos que estaban entre Pablo, cuando Pablo sube a Jerusalén a la fiesta, a la adoración, dice que ellos saben que ellos guardaban la ley, que ellos guardaban las tradiciones de los ancianos, pero que a los gentiles le habían mandado que se apartaran solamente de fornicación, de ídolos, de sacrificado a los ídolos, de la fornicación de los ídolos, de la sangre. Hablaba de aquellas 4 cosas que le había dicho que tenían que abstenerse, lo que habían escrito por carta, pero que ellos, como buenos judíos, tenían que seguir guardando sus tradiciones, y tenían que seguir guardando la ley de Moisés y sus tradiciones, la circuncisión. Y allí le dice pero que a los gentiles no se le envió esto. Todavía vemos hoy que siguen muchas personas, aunque a los gentiles no se le envió eso, y que la escritura está llena de detalles en la que dice que a los gentiles no se le envió la circuncisión, sino aquella que era realmente la del corazón, para que fueran judíos, no en lo exterior, como dice Pablo en Romanos 2, sino en lo interior, los verdaderos judíos, los que son en el interior, los que tienen la circuncisión, hecho el corte realmente en su corazón. Y el apóstol Pablo, sabiendo todo esto, entonces va para congraciar con los judíos allí presentes, pero Dios tenía un plan muy diferente a lo que a veces nosotros también nos proponemos. Hace veces que nosotros, aunque hayamos visto al justo, aunque conozcamos su voluntad a la medida de lo que conocemos y hayamos visto y oído del Señor, muchas veces las conversaciones entre nosotros, las conversaciones entre personas, o a veces las consideraciones de una persona para con nosotros nos hacen olvidarnos de la realidad de en lo que fuimos llamados y cuál es la voluntad en la que nosotros tenemos que cumplir. Muchas veces por cumplir con tradiciones, con ritos, con formas, con maneras, con cosas sociales, tradicionales, culturales o denominacionales, lo que tradicionalmente se ha hecho, muchas veces incumplimos la voluntad de Dios. Pero eso no significa que Dios no esté en el asunto. Aún con todo y eso, cuando nosotros nos desviamos, nos desenfocamos de estarlo mirando fijamente o plenamente al Señor, Dios sigue obrando y trabajando para que su plan, su propósito, su voluntad se lleve a cabo. Así que Pablo podía mantenerse fiel a la visión celestial, porque él conoció la voluntad de Dios. Él veía al justo, y no dice que lo vio solamente, sino que lo veía continuamente al justo y oía la voz de su boca y conocía su voluntad en un eterno presente, en un diario presente, en algo progresivo, en algo constante, en algo continuo, que lo llevaba a cabo por medio de aquella comunión permanente que tenía con el Señor. Ya vemos los
relato que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier adversidad, se le aparecía el Señor le hablaba en sueño, en visión, o también tenía el testimonio de la propia Escritura acerca de todo lo que el apóstol tenía que hacer en dicho momento, en cualquier circunstancia o situación. Lamentablemente hoy solamente vemos oposiciones, diablos, demonios y Satanás obrando en muchas cosas, pero muy poco vemos la voluntad de Dios obrando en medio de aquella situación. En este levantamiento, en esta oposición que el apóstol Pablo pudo experimentar, pudo haber echado culpa entonces a diablos o demonios allí. Mas, sin embargo, cuando usted está entregado y está gobernado por la visión celestial, cuando su mirada está puesta en el justo, cuando su mirada está puesta, o su atención está puesta en dar testimonio de lo que el Señor nos ha entregado en nuestra mano, del comunicar lo que es su voluntad, usted no puede empezar a ver tantas las cosas negativas en este sentido, diablos, demonios y levantamiento de oposición, sino que más bien ver la oportunidad en medio de aquella adversidad de predicar, de anunciar, de dar a conocer al Señor, ya que en medio de aquella dificultad Pablo fue golpeado, fue maltratado de una manera injusta, y todo lo que recibió, con todo y eso, él pide un permiso para seguir predicando, para seguir anunciando el evangelio de la salvación. Siempre se buscó la oportunidad para predicar la palabra del Señor. Así que el apóstol se pudo mantener fiel por eso, por esa continua comunión con el Señor, porque conocía su voluntad, porque oía su voz, porque lo veía continuamente, como decía, la voz de su boca, una íntima comunión, porque lo veía de una manera continua, de una manera constante. El Señor mismo le dice al apóstol Pablo, según su relato, que él tenía que abandonar Jerusalén de una manera rápida, porque ellos no recibirían el mensaje, no recibirían el testimonio del apóstol Pablo, aunque el propio apóstol dice que al Señor, que él sabe, Dios sabe, dice que ellos sabían que él había recibido carta de ellos para ir y apresurar, para ir y dañar, para ir y matar, o para ir y apresar a aquellos hombres y mujeres que habían creído, pero que en este caso no estaban en Jerusalén, sino que habían caminado hacia Damasco. Y así es que podemos ver que muchas veces queremos nosotros poder hacer algunas cosas en algún lugar o en algún momento, porque allí pudiéramos dar testimonio o testificar, pero más sin embargo Dios tiene preparado a otras personas para esto, o nos tiene preparado a nosotros para otro momento, o para otra ocasión, o para otro lugar. Pero aquí se trata de aprender a ver, a oír y a obedecer, y saber dónde debemos de testificar. De momento tenemos que hacerlo en todo tiempo, en todo momento y a todos los hombres, pero también tenemos que aprender a oír a Dios cuando nos dice que aquel lugar sí y aquel lugar también no, porque también esto lo hace Dios por su espíritu en nosotros. El apóstol Pablo tenía mucho deseo de hacer muchas cosas, pero él dice, Ananías le dice al apóstol Pablo que él tenía que, el propio Señor Jesús le dice al apóstol Pablo, a Saulo, cuando va camino de Damasco, que tenía que entrar a Damasco para que allí se le anunciara, se le indicara, se le enseñara lo que tenía que hacer. En Hechos 22:10 dice que le preguntó Pablo al Señor: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Lo hermoso que Dios ordenó lo que había que hacer el apóstol Pablo por medio de otros hermanos que ya Dios había cogido previamente para prepararlo, para capacitarlo, para luego poderle darle indicaciones al apóstol Pablo de lo que tenía que hacer. Y el primero que va allí, ya sabemos la historia de Ananías, y como lo primero que le dice a Ananías a Pablo es: recibe la vista. Así que aquel que estaba ciego recibe la vista, y es lo que tiene que pasar con nosotros. Si vemos al Señor, si el aparecer del Señor, porque este aparecer del Señor en Pablo dice que lo cambió todo. Le fueron caídos los velos religiosos, sociales, culturales, tradicionales o de su denominación, aunque reconoce su fariseísmo en momentos que le son oportunos, porque él dice, cuando él ve en la asamblea que habían algunos que eran fariseos y que otros eran saduceos, pues tiró de que era fariseo para poder apelar a su causa. Cuando era necesario su ciudadanía romana, pues también apeló a su ciudadanía romana, que también lo vemos en este relato, para que tampoco fuera maltratado o fuera juzgado incorrectamente, porque a un romano no se le podía juzgar de una manera incorrecta. Primero había que llevarlo de juicio, y luego, si era digno de lo que fuera, por causa de lo que había incumplido contra la ley de Roma, pues entonces podría ser juzgado, pero antes de eso no.
Incluso el apóstol Pablo mismo dice que si él hubiera hecho algo en contra de la ley de Moisés o de Dios, o en contra del rey, del César, en aquel entonces, que él estaba dispuesto a entregar su vida y morir. Pero estaba convencido y seguro que aunque él estaba haciendo lo que estaba haciendo y predicando el evangelio de salvación, de vida eterna, a todos los que podían oírle, él dice que él no incumplió ninguna de las leyes, sean romanas o ninguna de las leyes que fueran que según las leyes de las tradiciones judías, para que lo pudieran acusar delante del tribuno o de los gobernantes, los procuradores, o en este caso del rey, lo cual él luego más adelante dice que apela. Así que allí se le dio instrucciones dentro de lo que debía de hacer, y se habla acerca de estos 3 años que pudo pasar en Damasco, aprendiendo, preparándose, capacitando, ordenándolo todo para luego poder ir y ser ese apóstol a las naciones, o ese apóstol entre los gentiles que tenía que ir a predicar. Aunque ya sabemos que en cualquier ciudad donde entraba, en Libia no se iba primeramente el evangelio a la sinagoga, hasta que llegó el momento donde él dijo que él se iba vuelto a los gentiles, porque realmente a eso fue lo que le encomendó el Señor. Así que todos nosotros debemos experimentar este aparecer del Señor, este aparecer que nos quite estos velos religiosos, culturales, sociales, tradicionales o denominacionales, en nuestro caso hoy, para que podamos oír lo ordenado por Dios, por medio de personas, hermano. Porque Dios usa personas por esto. También usa su Espíritu en nosotros, y también tenemos las Escrituras para que podamos entender lo ordenado por Dios conforme a la gracia de este nuevo pacto, según la realidad de lo que somos en Cristo, para que lo podamos poner por obra. Así que pudiendo entonces conocer su voluntad, es que la podemos poner por obra, pudiendo, cuando nosotros podemos oír y ver quién es el Señor, vemos al justo de la manera precisa o correcta y oímos la voz de su boca, es que podemos ser testigos fieles, testigos que podamos darle cumplimiento a la tarea o a la asignación, a la realidad de Cristo en nosotros. Así que poderlo ver y oír y poder poner por obra lo que es la voluntad de Dios, por causa de que la conocemos, su voluntad, claro está, y lo vemos correctamente y oigamos la voz de su boca, es que podamos entonces ser estos testigos fieles que cumplen la visión celestial, este llamado que tenemos cada uno de nosotros, donde veremos que todas las cosas obrarán para bien. Si vemos al justo, si lo que estamos viendo es al Señor en medio de cualquier adversidad, dificultad, persecución, en cualquier situación que nos está pasando, también en medio del gozo, del disfrute, que también se experimenta por estar en Cristo, todo esto, si estamos viéndolo a Él en medio de lo que es tan difícil, pero aquello que también que es tan alegre, pues entonces nosotros podremos manifestar su voluntad en todo momento y en todo tiempo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Dice que sus prisiones no han venido a ser malas. Dice que sus prisiones han venido para que también allí se pudiera dar a conocer el evangelio. El apóstol Pablo era un hombre gobernado por aquella voluntad, porque pudo ver al justo, porque no fue rebelde a la visión celestial, porque él se alineó a lo que era el llamado celestial, porque se mantuvo en el propósito por el cual Dios lo había escogido, para que fuera un testigo y testificara de Cristo en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Incluso el libro de Hechos acaba diciendo que después que él llega a Roma, que era apela a César, dice que se mantuvo en una casa alquilada allí, predicando el evangelio sin oposición. Es algo maravilloso cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad divina, cuando estamos viendo continuamente al justo, aún en medio de aquella adversidad y dificultad. Sabemos ya por la historia que el apóstol Pablo murió, pero se sostuvo en todo momento viendo al justo, viendo al Señor. En medio de cualquier persecución y adversidad, siguió viendo a Cristo. Y esto es algo maravilloso, porque hoy en medio de la dificultad y la adversidad, la gente solamente ve diablo, ve demonios, y es lo que está viendo por todos lados, pero no ve a Cristo. Y nosotros estamos llamados a ver al Señor en medio de esta adversidad. Así que el apóstol recibió las primeras palabras de Ananías, y fue que sean quitadas la venda o aquellas escamas que estaban en sus ojos, para que vieran. Y luego dice: levántate, date prisa, dice, bautízate y lava tu pecado invocando su nombre. Me encanta porque dice que sus pecados se lavaban invocando su nombre, no sumergiéndolo en el agua. Pero todo esto sabemos que por causa de tradiciones y costumbres se experimentaban los rituales de bautismo allí, de lavamiento, y lo cual eran cosas externas. Pero aquí estamos hablando de que este bautismo tiene que ver con ser sumergido en el Hijo, en el Señor, para tener un conocimiento de quién es Él. Conociéndolo porque somos sumergidos en Él, sumergidos o bautizados en su cuerpo, como dice también el apóstol Pablo, habla más adelante, o como habla en la iglesia Colosa, Corintios, como somos sumergidos, como somos bautizados realmente en el Hijo, para que podamos de una manera más precisa verlo. Y al verlo nosotros podamos comunicarlo, podamos anunciarlo, podamos darlo a conocer, podamos nosotros ser aquellos que expresemos la realidad del Señor. Porque esto fue lo que hizo el apóstol Pablo en todo tiempo y en todo momento. Así que
Procuremos ver al justo. Procuremos ver al justo, porque a la medida que veamos al justo es que vamos a poder entonces, de igual forma, como le dijo Ananías a Pablo, conocer su voluntad, ver al justo y luego oír la voz de su boca. Así que primero pasamos por conocer su voluntad. Conociendo su voluntad, vemos de una manera más precisa al justo. Conociendo su voluntad, lo vemos más preciso al justo. Y luego podremos oír también la voz de su boca. Así que la paz del Señor sea con todo, hermano. Comente, comparta y será hasta la próxima.